Biblia en mano. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos pasando fundamentarlo en la Escritura, leerlo en la Escritura, que tú te vayas de aquí no convencido por lo que yo diga o por lo que yo hable, sino por lo que tú lees en la Escritura. Tengo un tema muy interesante que no lo pienso agotar, casi lo voy a hacer como una serie. Así es que los presentes, los que nos están viendo por internet, yo espero que disfruten este tema y más que lo disfruten, que traiga a tu corazón entendimiento, sabiduría, porque escúchame bien, a la medida como tú y yo tenemos claridad en cuanto a lo que la Biblia, a lo que la palabra nos enseña, podemos caminar en la dirección correcta y podemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. El título ahí se llama El Evangelio del Reino. ¿Por qué quiero hablarte del Evangelio del Reino? Porque si bien es cierto, después de la venida del Hijo de Dios, se inició esta gran comisión, esta gran encomienda de predicar el Evangelio. Pero qué tan seguro nosotros estamos que ese Evangelio que salió, que brotó de la boca del Hijo de Dios, ese Evangelio que escucharon los discípulos del Maestro, ese Evangelio que incluso predicaron sus discípulos, que más adelante fueron llamados apóstoles, y ese Evangelio que luego escribieron, que se convirtieron en cartas apostólicas. ¿Qué tan seguro, qué tan cierto estamos nosotros que el Evangelio que estamos recibiendo proviene de la boca del Hijo de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que ese fue el Evangelio que recibieron los primeros conversos, los primeros creyentes en el Mesías? Gracias al Padre Eterno tenemos documentos, tenemos cartas, tenemos libros, los cuales hoy conocemos como la Biblia. Y estos libros y estas cartas han sido pieza fundamental, porque déjame decirte que en muchos momentos de la historia los creyentes han sido desviados, y aunque parezca esto algo, a lo mejor me digas, pastor, en este tiempo ya no creo que esto suceda. Pues déjame decirte que sigue pasando, que hemos sido desviados del Evangelio del reino de Dios. Y esto no por falta de documentos o de registros, o por falta incluso de la palabra de Dios, sino por falta de un compromiso con el estudio de las Escrituras. Y el peor error que un pueblo puede cometer es que, teniendo la herramienta, teniendo los recursos, teniendo la palabra de Dios, a la cual hoy todos podemos accesar vía internet, vía aplicaciones gratis. Hoy tú puedes adquirir una Biblia de manera gratuita, o si quieres comprarla impresa también. O hay algunos grupos, algunas organizaciones que se dedican incluso a distribuir, si no toda la Biblia, algunas partes de ella, con el fin de que el pueblo tenga un texto que hace muchos años atrás, mis amados, era difícil de adquirir, difícil de tener. Para mí, sí, te voy a decir, si hay algo que me fascina, que me apasiona, es precisamente estudiar las Escrituras. Y quiero decirte que esto, escucha bien esto no es un don, porque a lo mejor alguien diga, pastor, pero es que ese es su don, porque yo abro la Biblia y ¿qué cree? A los 10 segundos me estoy durmiendo. Pues quiero decirte que no, que esto no es un don, esto es solamente algo que tenemos que practicar y en lo que debemos disciplinarnos. Estudiar las Escrituras, mis amados, la verdad es que lleva un compromiso muy fuerte. Estudiar las Escrituras es
navegar en sus páginas, es conocer el mensaje central de ellas, es ir descubriendo poco a poco el plan del Padre desde el inicio. Por eso yo te animo y animo a todos los que nos ven en internet a que comienza la escritura leyendo el libro de Génesis. Lo puedes ir coordinando con los libros del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento, lo puedes ir coordinando, pero te animo a que comiences con el libro de Génesis. Y he dicho en otras ocasiones, ¿por qué? Porque todo comienza allí. Todo, de hecho, el libro de Génesis es el libro de los principios, es el libro del comienzo. Y he comentado en algunas ocasiones que nadie jamás entenderá una película, entenderá un libro si comienza por la mitad del libro o si comienza al final. La importancia de estudiar la escritura es que tu espíritu, tu alma, tu intelecto, tu mente se alimenta. Y tiene la Biblia la capacidad, por ser la palabra de Dios, incluso de limpiarnos, de purificarnos, de hacer de esos pensamientos nocivos, de esos pensamientos malos que muchas veces llegan a nuestra vida, de quitarlos, de separarlos. Porque cada vez que tú tienes contacto con la escritura, el Padre está hablando a tu vida y está sembrando una semillita que si tú continúas regándola al paso del tiempo, tú vas a ver un beneficio y vas a decir, como decía el salmista David en el Salmo 1. Los que se saben ese salmo, hay una parte, creo que es el versículo 3, 4, donde dice que la persona que es bienaventurada es aquel que medita en la ley de Dios día y noche. O sea que al paso del tiempo tú vas a mirar que por estudiar las escrituras tu vida comienza a tener un proceso de cambio positivo. Porque eso fue lo que hizo el Hijo de Dios. Él anduvo predicando el evangelio. Esa fue la misión que trajo. Entonces comenzamos. Quiero primero que nada decirte que el evangelio del reino de Dios ha sido mal entendido, incluso ha sido mal enseñado, ha sido mal transmitido, ha sido mal practicado. No en todos los casos, ni no en toda la extensión de la palabra, sino que en algunas cosas que son importantes no hemos comprendido ni hemos practicado de acuerdo a lo que el Señor enseña. Por ejemplo, te diré que se cree que el evangelio del reino está ligado o es sinónimo de opulencia, de riqueza, de vida extravagante. Eso no significa que tú puedas tener una empresa o que no puedas enriquecerte a través de tu trabajo. No significa eso. Lo que quiero decirte es que cuando nosotros fijamos nuestro corazón pensando en que entrar en el evangelio del reino, Dios se va a encargar de hacerme rico, estamos con un pensamiento equivocado. O aquel que pretende entrar al evangelio para que Dios lo haga rico, déjame decirte que esa no es la razón primaria, ni la razón básica, ni fundamental del evangelio del reino de Dios. Pero bueno, así se nos enseñó durante mucho tiempo, así es que pensamos que tal vez entrar a una vida de opulencia es entrar al evangelio del reino. Y esto realmente no concuerda mucho, y te voy a decir por qué. Porque hay muchas personas que no están en el evangelio, que no creen en Dios y son muy adinerados y tienen muchas riquezas y mucha fortuna, pero eso no significa que lleven una vida de reino. El hecho de que él vaya a un restaurante, el hecho de que él entre a comprar a tiendas departamentales o compre perfumes muy caros, eso no significa que él está en el evangelio del reino de Dios. Yo espero que me esté dando a entender. Dios no está peleado con la riqueza, porque si tú haces riqueza de tu trabajo, eso está muy bien. Si Dios prospera tu negocio, prospera tu trabajo, prospera la obra de tus manos, eso está muy bien, porque esa riqueza proviene del corazón de Dios para tu vida.
Pero vamos a ir poquito a poquito, porque yo quiero que tú vayas entendiendo cómo nace el evangelio, cómo llega el evangelio, de dónde viene el evangelio, hacia dónde va el evangelio, quién es el personaje central del evangelio y cuál es el mensaje central del evangelio. Porque a veces pensamos que el mensaje central es solamente la salvación. Pero déjame decirte que la salvación no es parte, pero no es el mensaje central. Vamos a ir poco a poco, no saques ahorita conclusiones, sino hasta que tengamos las bases y los fundamentos de la Escritura. Debemos entonces de estudiar y de escudriñar en las Escrituras y ir más allá de una simple interpretación o de una simple revelación humana. Eso es algo que debemos tener mucho cuidado. Porque cuando tú vives algo de manera personal, una experiencia personal, eso no es una base o un argumento para decir que Dios está haciendo algo. Por ejemplo, usted puede tener un sueño, y Dios puede hablarle a través de los sueños. Pero eso no quiere decir que todos los sueños, los que tengas, Dios te los envía. No, algunas son pesadillas y seguramente esa Dios no te las envió. Cuando decimos, por ejemplo, es que Dios me dijo, tenemos que estar seguros que Dios sí nos dijo en el corazón. Y si no estás seguro, creo que lo más sincero es decir, bueno, yo lo siento en mi corazón. Y te voy a decir lo que yo siento. Esta es la impresión que yo tengo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, te decía, vamos a pasar más allá de interpretaciones, de revelaciones humanas. ¿Por qué? Porque de esto depende en gran medida nuestra fe. Todo lo que tú y yo practicamos, todo lo que tú y yo vivimos, está basado en lo que creemos, ¿cierto? Todo lo que usted hace, todo lo que usted practica, está basado en lo que cree. Cada persona, cada individuo vive según la filosofía de vida que tenga. Por eso te decía al principio, cuando tú estudias la Escritura, tú vas haciendo de ella tu filosofía, tu fe, tu manera de creer, tu manera de expresarte, de comportarte. Tu conducta y tu actitud van a emanar de todo lo que tú has aprendido. Y eso se hace parte de tu vida. Es importante tener claro lo que es el evangelio, claro, porque eso es lo que usted va a expresar, eso es lo que usted va a vivir. La proclamación del evangelio como el primer pacto o las primeras escrituras, hablo de las primeras, me refiero a Génesis hasta Malaquías. El evangelio prácticamente, cuando hablamos del evangelio nos referimos a Mateo, ya los libros siguientes. Así es que la proclamación del evangelio como las primeras escrituras fueron entregadas a Israel. Y eso quiero que tú lo entiendas, porque esto, si no lo entendemos, luego sacamos de contexto las palabras del maestro, de sus discípulos, de los apóstoles. Así es que tanto el primer pacto como el nuevo pacto fueron entregados de manera directa a un pueblo llamado Israel. Fue a ellos a quienes el verdadero Dios se les reveló en primera instancia en el Sinaí. Y cuando digo en primera instancia es porque Dios lo hizo delante de todo el pueblo, aunque Él se había revelado antes a Adán, a Eva, a Noé, a Enoc, a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero fueron de manera individual. En el monte Sinaí, Dios se reveló a los ojos de todo un pueblo. Así es que eso hace la gran diferencia entre que se revele a una persona o a una familia a que se revele a toda una nación. Incluso a Israel, a quienes se les da la promesa de un Mesías. Esta promesa no fue dada a México, a Argentina, a Perú, a Estados Unidos, a Roma, a Italia,
a Francia. La promesa del Mesías fue dada a Israel. La Biblia señala que sería del linaje de David el Mesías. ¿Y quién fue David? David no fue un rey de ninguna otra nación, fue rey de Israel. Digo, para que vayas ligando la persona, el mensaje, las palabras del Mesías con una nación que se llama Israel. Dice que sería del linaje de David, que fue un rey judío. También las profecías dicen que él iba a ser de la tribu de Judá, que es una tribu perteneciente a Israel. Incluso, fíjate bien que la profecía apuntaba al lugar de su nacimiento, que nacería ¿dónde? En Belén de Judea. Mira todo este contexto que te estoy enseñando para que tú ligues y tú tengas en tu mente a un Mesías que no fue mexicano, que no fue francés, que no fue romano, sino que fue un judío. Una vez más, que fue un judío, un Mesías judío. Este evangelio o buenas nuevas, así como también se le conoce, que Dios encargó a su Hijo, tiene varias razones de ser. Lo primero que el Padre busca a través del evangelio es volver a su pueblo Israel a su palabra. Voy a repetir eso. Volver a su pueblo Israel a reconectarlo con su palabra. ¿Es importante esto? Claro que es importante. Porque sin la palabra de Dios, sin tener el conocimiento de las escrituras, el hombre va a creer lo que le digan y como venga. Recuerda que la ley, que la escritura es una lámpara que alumbra. Y es lumbrera para saber en qué camino vamos. Fuera de la escritura, escúchame bien, usted no puede conocer a Dios y Dios no se le puede revelar de una manera más íntima. Pero cuando comenzamos a estudiar la escritura, entonces ahí el Padre Eterno se nos revela. Así es que en primera instancia, Dios entrega el evangelio a su Hijo para volver a reconectar a su pueblo a su palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desviado de ella. Porque el pueblo había tomado como palabra de Dios enseñanza de hombres, doctrina de hombres, y ya ni siquiera conocían realmente lo que Dios había dicho. Pero aquel que estudia no va a ser engañado. Aquel que estudia va a estar en la verdad y no solamente no va a ser engañado, podrá identificar algo que no tiene nada que ver con lo que Dios dijo o algo falso. Pero si usted no estudia, si usted no lee, escuche bien, todo lo que le digan es probable que usted lo crea. Te dije que en primera instancia el evangelio tiene como razón el hacer un llamado al pueblo de Israel para volver una vez más a las escrituras que habían perdido. No porque no la tuviesen, sino porque no la estudiaban y porque los maestros de aquella época enseñaban más sobre sus doctrinas, sobre sus ideologías, sobre sus sectas o sobre sus religiones que la propia palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es importante y es indispensable. Quiero decirte primero que nada, porque de esta manera Dios iba a cumplir lo que había hablado a través de los profetas. O sea, de esta manera se cumplirían profecías que estaban latentes en el primer pacto y que todavía no se cumplían. Una de ellas era que Israel iba a ser luz a las naciones del mundo. Que Israel era el encargado de enseñar al mundo, a revelar al mundo a través de las escrituras al único Dios verdadero. Porque todas las demás naciones eran paganas.
Si hablamos de los griegos, de los romanos y todos los demás, tenían diferentes dioses o seres o entidades que le daban el atributo de divinidades y los adoraban y los honraban y les hacían sacrificios. Pero el pueblo de Israel conocía al único y verdadero Dios. Y a Dios le interesaba que esa nación fuese la que revelara su persona, su esencia, su propósito a las demás naciones. Así es que si Israel iba a hacer ese trabajo, era necesario que el pueblo elegido que se había extraviado retornara una vez más a tomar su propósito, su llamado, su objetivo. Pero Israel nace de un propósito divino. Israel está en esta tierra y la razón es que Dios le estableció. Te dije en otros temas que Israel no fue fundado por un grupo de rabinos o de judíos. Israel es una nación que nace del corazón del Padre y Él es el que la funda y la establece. Entonces el Mesías viene para hacer ese trabajo y reconectarlos una vez más. Hechos 1:8 dice esto, que tú puedas entender esto, porque cuando tú te acercas a la Biblia con tu pensamiento occidental, con tus costumbres occidentales, déjame decirte que vamos a darle una interpretación fuera del contexto de la cultura y del pensamiento de los escritores y del pensamiento del maestro. Toma en cuenta, el Mesías fue un judío. La lengua que habló fue el hebreo y también el arameo seguramente, porque el hebreo y el arameo son primos hermanos. Pero habló más el hebreo. El Mesías nace en una nación que tiene una cultura y costumbres. Y él cuando predica o cuando enseña, él va a usar palabras que tienen un significado en su cultura y en su costumbre. Para que tú te quites de la imagen a ese Mesías que desconectaron de su lengua, de su nacionalidad, de su identidad judía. Y que tú veas a un Mesías judío como tal, hablando hebreo, haciendo costumbres, practicando todo lo que en esa cultura se practica. Que lo primero que el Padre pretendía, quería a través del Evangelio era retornar a Israel, al pueblo de la promesa, al pueblo que había establecido para que fuese maestro a las naciones, retornarlo una vez más a las Escrituras. Dios no podía hacer que esta profecía se cumpliera cuando Israel andaba errando las Escrituras, porque entonces lo que enseñaría iba a ser totalmente equivocado. Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén. Escucha, Jerusalén. Continúa diciendo en Judea. Luego dice en Samaria. Y cada vez más les va corriendo la vara de la misión a Israel. Ahora, el maestro sabía que Israel tenía ese compromiso con Dios de hacer luz a las naciones, pero tenía que comenzar primero por casa. Israel tenía que comenzar primero por casa. Una vez más, añadirlos, conectarlos, entender la Escritura, comprenderla, limpiarse de todas esas enseñanzas y doctrinas de las diferentes sectas que habían en esa época, para quedar la pura palabra de Dios y con ella enseñar la verdad a las demás naciones. Ojo, primero vayan a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué crees que es Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad santa de Dios. Porque Jerusalén es la ciudad que Dios eligió, en donde Él dijo que iba a establecer su nombre glorioso en ese lugar. Por esa razón es que el templo de los judíos se edificó en Jerusalén. Por eso es que vas a encontrar en los salmos, pidamos por la paz de Jerusalén.
Sean prosperados los que procuran tu bien, Jerusalén. Y por eso yo te animo que tú cada día, todos los días, saques un tiempo dentro de tu tiempo de oración, ores por Jerusalén. Ores por esa nación, por ese pueblo que Dios estableció y que tiene un plan y un propósito todavía por cumplir. El maestro le dice, vamos a cumplir la profecía. Primero vamos a Jerusalén, al centro, porque Jerusalén era el centro cultico, religioso, donde estaba el templo y donde de ahí emanaba, salía todo lo demás, tanto a las demás ciudades de Israel como a las demás naciones. Primero Jerusalén, luego Judea, después Samaria y luego dice, y luego hasta lo último, eso significa a las demás naciones. Bien, ahora yo tengo la siguiente pregunta. ¿A quiénes fue enviado el Hijo de Dios, o sea, el Mesías de Israel? San Juan 3:16, ¿verdad? ¿Y qué decimos? De tal manera amó Dios a todo el mundo. Ojo, pero aquí yo quiero que entiendas algo. A todo el mundo es en otra instancia, pero en primera instancia Dios envió a su Hijo a Israel primeramente. Quiero que entiendas esto. Perdidos estaban ¿quiénes? Los israelitas, porque ellos teniendo la palabra, se extraviaron. Pero usted y yo, que nunca tuvimos la ley de Dios, ni los mandamientos, ni nada de eso, nosotros estábamos, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Usted estaba muerto, yo estaba muerto. No conocíamos al Dios de Israel. No sabíamos que había un medio de salvación. Hasta cuando alguien vino y le predicó y le trajo una Biblia y yo dijo, wow, yo no sabía que eso estaba pasando. Y fuimos conquistados por los españoles, y aunque los españoles nos metieron el evangelio a punta de espada, de sangre y de muerte, escúchame esto, el plan de Dios era que el evangelio llegara a las naciones del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, algunos predican al Señor o al evangelio por contienda. Y cada quien tiene su razón. Y los españoles vinieron a predicar el evangelio, pero con la intención de conquistarnos. No era la forma correcta. Por eso te dije que hay que mirar si ese evangelio que me predicaron a mí es el que enseñó el maestro. No era la forma correcta. No es te conviertes o te mato. Nunca fue así. El evangelio es algo voluntario. El evangelio no es muerte, el evangelio es vida. Eso es lo que ellos procuraban. Hazte parte de mi religión. Eso no es el reino de Dios. Ese no es el evangelio del reino. Quiero que entiendas a quién fue entonces enviado el Mesías. A Israel. Ah, pastor, pero eso lo dice la Biblia. Si Juan 3:16 dice que él vino a todo el mundo, vayamos entonces a lo que dice la Biblia. Entonces ve conmigo a Mateo capítulo 15 versículos 23 y 24. Esto no solamente lo dijo el mismo Señor, como lo vamos a ver más adelante. Esta escena que vamos a leer aquí, dice la Biblia que una mujer cananea, tiempos del maestro, que tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio, iba tras él gritándole y diciéndole, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí y sana a mi hija. Versículo 23 dice, pero el Señor, o Jesús, o el Mesías, no le respondió palabra, no le decía nada. Y la mujer seguía tras él dando voces, hey, sana a mi hija. Yo no sé qué tú hubieses pensado de ese Mesías si te hubiese tocado ver ese cuadro a ti. Entonces, el maestro quedó calladito. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, pídela, pues da voces tras nosotros. Nos está echando a perder el show. Despídela, por favor. Escucha,
es una cananea, no es una israelita. Eso a veces lo pasamos y no nos damos cuenta, es una cananea, pero que probablemente había escuchado en los tiempos del Mesías que él había venido y estaba sanando a la gente. Respondiendo dijo, ¿a quién fue el enviado? Él sabía que había venido. Y la Biblia dice que en su boca no fue de engaño, no estaba engañando, no estaba mintiendo. Él estaba revelándole a los discípulos que no entendían esto, que él había sido enviado, pero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes eran los perdidos? Israel. Usted y yo estábamos. Usted no estaba perdido, usted estaba muerto. Así que cuando alguien dice, es que yo estaba perdido en el mundo, tú estabas muerto. Todos los que nunca tuvieron contacto con la Escritura, o sea, fuera de Israel, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Israel se había extraviado. Después de que el Padre les entregó su ley, sus mandamientos en Sinaí, les mandó profetas para de cuando en cuando volverlos otra vez a su palabra. Israel se extravió. Y entonces viene el Mesías para traerlos una vez más. ¿Cómo fue eso? Porque había una profecía de que Dios mismo vendría como pastor por su nación. Isaías 49:11, ponlo ahí, te lo voy a dejar, no lo voy a analizar hoy porque ya el tiempo se nos fue, pero lo voy a dejar allí. Isaías 49:11, estamos apenas comenzando sobre el evangelio del reino, estamos mirando a quién fue enviado el Mesías, porque el Mesías es el personaje central del evangelio del reino de Dios. Él es el portavoz, Él es el mensajero, Él es el que trae el mensaje, el que trae el evangelio. Pero te pregunté al inicio, ¿cómo sabemos si el evangelio que recibimos a este tiempo, a estos años, si el evangelio que estamos practicando es el evangelio que el maestro y sus primeros discípulos enseñaron? Tenemos que ir a estudiar todo esto para que tú puedas entenderlo. Bien, voy a dejarte eso allí. Y vamos a ponernos de pie. Voy a cerrar con eso. Yo lo voy a explicar la siguiente semana. Así es que no te quedes en casa, ven, me interesa que tú aprendas, que tú sepas y tú digas, estoy en el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es ese evangelio? El que salió de la boca del maestro, el que enseñó a sus discípulos y el que ahora yo he recibido también para enseñar a otros. Mis amados, estamos viviendo tiempos importantes, tiempos en donde Dios está trayendo una limpieza a nuestra mente y corazón, tiempos en donde Dios está purificando nuestra fe para que creamos como Él ha dicho.